¿Ha mirado alguna vez a este mundo con su injusticia y violencia y se ha preguntado por qué Dios no hace algo? Da la impresión de que el malo prospera y el justo sufre. Los piadosos oran, pero parece como si sus oraciones no sirvieran para algo. Y este es el problema que enfrenta y resuelve Habacuc. Tenemos 3 actos en este drama personal, conforme el profeta enfrenta sus dudas y haya seguridad en su fe. En el capítulo 1, el profeta desea saber por qué Dios está en silencio, por qué Dios está inactivo. Versos del 1 al 4. Este fue el primer problema que asombra al profeta. Miraba al mundo de su día y veía violencia. Había violencia, había injusticia, destrucción, rencilla y contención. La ley no se cumplía. No se protegía legalmente a los inocentes que sentenciaban como culpables. Abogados egoístas y oficiales crueles manipulaban las cortes. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Sin embargo, parecía que Dios no hacía algo al respecto. Y junto con estaba la amenaza del gobierno babilónico que barría en todo el paisaje político. Estoy realizando una obra que te asombrará. Dijo, levantaré a los caldeos, quienes conquistarán a las naciones. Lo cierto es que Dios obra en nuestro mundo y no nos damos cuenta de ello. Pablo cita en Habacuc 1:5, en Hechos 13:41, aplicándolo al esparcimiento del evangelio entre los gentiles. Dios describe a los ejércitos caldeos y el cuadro no es alentador. Son feroces, son terribles y formidables, vuelan como águilas, y no hacía falta hablarle a Habacuc del terror de los caldeos, porque conocía cuán perverso eran. Hoy día hay gente perversa que matan, hay injusticias, hay gente que te pone el pie para que te caigas, hay gente que te hace la vida imposible, hay gente que no quiere que eches hacia adelante, hay gente que mata con la lengua, hay gente que mata de verdad. Ahora en los versos 12 al 17, y cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa. Versos 12 al 17. La respuesta de Dios, en los versos del 5 al 11, solo le creó un nuevo problema a Habacuc. No entendía cómo un Dios santo usaba a una nación tan malvada para castigar a su pueblo, los judíos. Es verdad que hemos pecado, dice Habacuc, y merecemos el castigo, pero los caldeos son mucho más perversos que nosotros. Si alguien merece el castigo, son ellos. ¿Puede un Dios santo sentarse impávido? Es que Dios no se deja dominar. No se altera, no se perturba, no muestra emoción alguna ante una impresión. ¿Puede un Dios santo sentarse impávido y ver que a su pueblo lo atrapan como a un pez y lo pisotean como un insecto? Versos 14 y 15. Los caldeos se jactarían. Estarían diciendo, nuestros dioses nos han dado la victoria. Jehová no es el Dios verdadero. No hay nada malo en que nosotros luchemos con los problemas. No hay nada malo en que el creyente luche con los problemas de la vida y que trate de resolverlos. A veces parece como si Dios no le importara nada,
parece que se ha olvidado de los suyos y ayuda a los paganos. ¿Cuántos millones de creyentes han sufrido el martirio por su fe? ¿Podemos adorar? ¿Podemos confiar? ¿Podemos servir con sinceridad a un Dios cuyos pensamientos parecen ser contradictorios? En el capítulo 2, el profeta vela y espera. En lugar de convertirse en un ateo gnóstico, Habacuc fue a su fortaleza. Fue a su fortaleza para orar. Fue a su fortaleza para meditar y esperar en el Señor. Sabía que Dios oía su queja y que pronto le enviaría una respuesta. Y Dios en efecto contestó. Tengo un plan y un calendario, dijo Dios. Todo será a su debido tiempo, de modo que no te impacientes. Entonces Dios le asegura a Habacuc 3 cosas maravillosas para animarlo y para fortalecerlo en esos días difíciles. En el verso 4, número 1, el justo por su fe vivirá. Este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Forma el texto de 3 libros del Nuevo Testamento. Romanos 1:17, cuando enfatiza el justo. Gálatas 3:11 enfatiza vivirá. Y Hebreos 10:38 enfatiza por fe. El verso 4 describe 2 clases de personas. Las que se enorgullecen debido a que confían en sí mismas, y las que son salvas y humildes debido a que confían en el Señor. Vea Lucas 18, 9 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. Igual que en Habacuc, los caldeos eran los que se enorgullecían de sus victorias, sin percatarse de que era Dios el que les capacitó para conquistar. Número 2, la segunda cosa para animar a Habacuc y fortalecerlo está en el verso 14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Son palabras de aliento. Pero la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Verso 14, vea también Isaías 11:9. Cuando nuestro Señor venga otra vez en poder y gran gloria, cuando todo ojo le verá y todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor, entonces se cumplirá la promesa dada en su nacimiento. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, el 30 y 33. Alégrate, tan cierto como el Redentor del mundo ha venido, así de ciertamente aparecerá el regio libertador del mundo, cuando todo poder le será dado en la tierra y cuando los reinos de este mundo vendrán a ser el reino de nuestro Dios y de su ungido. La tierra en el día de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, ni tampoco lo está hoy. Mire los 5 ayes de este capítulo y descubrirá los pecados que Dios aborrece. El ay del deshonesto, ay del que acaparó lo que no era suyo, verso 6. Esto se aplica al amo sin escrúpulos, al siervo deshonesto, al avaro, carente de compasión y a todos los hipócritas religiosos que pretenden aquello que no es de ellos. El ay del codicioso, verso 9. Ay del que codicia para poner en alto su nido. Esta es la codicia
para exhibirse y engrandecerse socialmente. Puede que nunca logren lo que su vanidad anhela. Su pecado reside en su codicioso espíritu. Algunos pueden incluso codiciar los dones y poder de un hermano cristiano, no para poder dar más honra a Dios, sino para poder ellos alcanzar más honra de parte de los hombres. Cuidado con este mal. Antes de la caída es la soberbia, es legítimo y sabio anhelar los mejores dones, de manera que en un obrero sabio pudiera anhelar los mejores instrumentos para poder hacer tanto mejor su obra para su amo. El tercer, ay del opresor, ay del que edifica, el verso 12, la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Gracias a Dios la vieja esclavitud ha quedado abolida, cuando de todas maneras hombres crueles edificaron fortuna sobre la sangre de otros y establecieron su fortaleza mediante iniquidad. Cada nación, cada causa edificada sobre esta política será ciertamente azotada con el ay del Altísimo. Sabed que vuestro pecado os hallará. Ay del engañador. Verso 15. Ay del que hace beber a su prójimo para mirar su desnudez. Este intento de drogar a un semejante para poderse aprovechar uno de él es una especie de engaño que tiene muchos practicantes en nuestro propio día. Y el quinto ay del idólatra, ay del que dice, verso 19, al leño despiértate y a la piedra muda levántate. Nos dan pena los pobres paganos que se inclinan a la obra de sus propias manos y se adoran las invenciones de sus propios corazones. ¿Acaso son mejores los que adoran la moda, la ficción, el deporte o sus intereses puramente egoístas? Todo lo que tome el lugar de Dios en nuestros pensamientos y vidas es nuestro ídolo mudo. La avaricia y codicia violenta, versos del 5 al 11. Homicidio a sueldo, verso 12. Embriaguez, versos 15 al 16. Y en el verso 19, idolatría, avaricia y codicia violenta, homicidio a sueldo, embriaguez, idolatría. Estos son los mismos pecados que contaminan a las naciones en la actualidad y Dios los aborrece tanto hoy como lo hizo en el día de Habacuc. Pero la promesa sigue en pie. La gloria de Dios un día llenará la tierra, porque Jesucristo volverá, derrotará todo pecado y establecerá su reino justo. El verso final de esta parte de la profecía nos da otra declaración aseguradora de paz. La tercera cosa que Dios le dice a Habacuc para animarlo y fortalecerlo durante esos días difíciles se encuentra en el verso 20. El verso que yo les pido perdón porque lo hemos usado mal muchísimas veces. Lo usamos para callar a la gente y Dios lo está usando para animar, para fortalecer al profeta Habacuc en medio de esa situación difícil. Jehová está en su santo templo. Lo mismo que dice Isaías capítulo 6. Dios sigue en su templo. Dios sigue en su trono. No tenemos necesidad de quejarnos ni de dudar, porque Él reina e interviene en los asuntos de las naciones. Habacuc pensaba que a Dios no le interesaban los problemas de la vida, pero descubrió que a Él le importaban mucho y que obraba según su plan y a su tiempo. Es por ello que el justo vive por fe. 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 4:18. Porque por fe andamos, no por vista. Si miramos a nosotros mismos o a las circunstancias, nos desanimaremos. Habacuc se desanimó. Si nos miramos nosotros mismos, si miramos las circunstancias que nos rodean, desearemos darnos por vencidos.
Pero si miramos a Dios por fe y hacia adelante a la gloriosa venida de Cristo, nos animaremos y seremos capaces de avanzar en victoria. Y luego de Dios animarlo, por eso es que en el capítulo 3, el profeta adora. Dios no lo mandó a callarse la boca. Dios lo estaba alentando. Dios lo fortaleció, lo animó y el profeta adoró. El profeta Habacuc comienza a adorar a Dios. Habacuc es un hombre cambiado. En vez de quejarse, alaba al Señor, alaba a Dios. Este viejo profeta con este extraño nombre tenía el secreto de una vida feliz. Y aquí está para ti. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. El significado es este. Aunque los caldeos invadan la tierra y quemen las viñas y los olivos, estorben la siega, roben los rebaños y me priven de toda posesión terrenal, sin embargo, me alegraré en el Señor. ¿Dirás tú esto? ¿Lo diré yo en el día de la calamidad? El cristiano tiene gozo. Me regocijaré. El cristianismo no es un sistema de melancolía. Puede que muchos cristianos presenten caras largas, pero cada verdadero creyente en Dios tiene un corazón alegre. Este gozo es del Señor. Me regocijaré en el Señor. Implica conocimiento. Si le conocieras, le amarías. Si le amaras, te regocijarías en él. Fíjate en el perrillo que se dirige hacia la parte soleada de la alfombra. ¿Cómo le gusta estar al sol? La razón por la que tantos cristianos no están llenos de gozo es porque no le pertenecen al cálido resplandor del Espíritu Santo. Amigos, la cruz de Cristo es el único punto resplandeciente de la tierra en el que hombres culpables pueden cumplir el gozo y la felicidad del cielo. Este gozo es el gozo de la salvación. Habacuc dice aquí, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es que estás siempre tan feliz, Anita? Le preguntó a un visitante que se había dado cuenta de la dicha de la niña. Oh, dijo, me siento feliz porque estoy perdonada. Después que los israelitas pasaron el Mar Rojo, cantaron el cántico de la salvación en Éxodo 15:1. Jonás se encontró con un terrible apuro cuando fue tragado por un gran pez. Cuando las algas de las profundidades se enredaron en su cabeza. La imagen de un hombre perdido, pero clamó a Dios desde el vientre de este infierno. El Señor le oyó y le salvó. ¡Cuán felizmente canto entonces! La salvación es de Jehová. La salvación tiene dos partes, la del hombre y la de Dios. Tu parte es arrepentirte y creer. La parte de Dios es regenerar y restaurar. Juan 3, 7 al 16. No puedes regenerar tu propia alma, pero Dios lo hará si tú crees. Y a ti se te manda que te arrepientas y creas en el Evangelio. Esto tú puedes hacerlo si quieres y perecerás si no lo haces. Permíteme decir además que este es el gozo de la anticipación. En el verso 19 leemos, Jehová el Señor hace mis pies como los de las ciervas y en mis alturas me hace andar. La vida de cristiano no es solo una vida de felicidad, sino también de progreso. Entiendo que la peculiaridad de los pies de las ciervas no es solo que reposan en las rocas, sino que se aferran a ellas, por lo que pueden fácilmente mantenerse en lugares altos. Representan los pies de la fe que reposa y se aferra a las grandes y preciosas promesas de Dios. Las expectativas de cristianos son altas montañas. Este gozo es independiente de las posesiones terrenales. Aunque la higuera no florezca, etc., con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque me quede totalmente privado de toda cosa terrenal, me gozaré en el Dios de mi salvación. Los gozos del creyente no están en las cosas del mundo, sino que son independientes de ellos. El anciano Job podía decir, aunque él me matare, en él esperaré. John Bradford, mientras estaba en la cárcel de Newgate, la noche antes de ser quemado en Smithville,
se dio una vuelta alrededor del poste de su cama con gran regocijo, diciéndole a su compañero de martirio: buena luz daremos mañana cuando encienda el fuego. ¿Estaba loco? No, estaba regocijándose en el Señor. ¿Conoces a un señor así? ¿Has encontrado en él tu todo? Un pobre esclavo negro al que se le preguntó si nunca se sentía infeliz, dijo: cuando todo el mundo dice, esta es mi casa, aquel es mi campo de algodón, solo miro arriba y digo, allí está mi hogar, allí está mi Salvador. Y siendo que tengo el Salvador, pienso que lo tengo todo. Se regocijaba en el Dios de su salvación. Si eres un cristiano infeliz, es porque conoces muy poco de tu Señor. Los goces de los mundanos son como el estallido de un cohete que alumbra por un momento y se desvanece. El gozo del verdadero creyente es como una estrella en el cielo, permanece para siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios cambia los suspiros en canto si nosotros como Habacuc nos damos tiempo para esperar ante Él en oración y oír su palabra. Primero, en el verso 2, el profeta ora. Veo que estás obrando en este mundo, dice el profeta, refiriéndose al 1:5. Ahora continúa obrando, mantén viva tu obra y conclúyela. Habacuc simplemente le pide al Señor que continúe obrando. Sabe que habrá ira y juicio, pero ora que el Señor se acuerde también de la misericordia. Luego, en los versos 3 al 16, el profeta medita, repasa la historia de Israel y las obras maravillosas del Señor. Esta descripción poética del poder formidable de Dios no parece seguir ningún patrón especial, ni tampoco abarca los principales hechos de la historia judía. Pero Habacuc sabía que Dios obró en el pasado y por consiguiente podía confiar en que Él obrará en el presente y en el futuro. Las montañas temblaron ante el Señor, y lo mismo ocurrirá con los caldeos. Jehová es un hombre de guerra. Israel era su pueblo, Él los cuidaría. Y finalmente, versos 17 al 19, el profeta alaba. Estos versículos representan de las más grandes confesiones de fe que se hallan en la Biblia. Aunque todo a mi alrededor falle, los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, con todo yo me regocijaré en el Señor. Habacuc sabía que no tenía fuerza propia, pero que Dios podía darle la fuerza que necesitaría para atravesar las pruebas que se avecinaban. Él me hará como un ciervo, saltaré sobre las montañas. ¿Cuánto más debe significar esto para nosotros? Habacuc miraba a través de la niebla y se maravilló del programa de Dios. Pero en Cristo nosotros conocemos los planes de Dios para esta edad. Tenemos la Biblia para estudiar y Habacuc no la tenía. Tenemos la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, así como la promesa de su segunda venida. Con grande poder y majestad, todo ojo le verá, visible, audible. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cristo viene. Si alguien debe andar por fe y regocijarse en el Señor, es la iglesia cristiana de hoy. Si alguien debe gozarse, es la iglesia adventista del séptimo día. Hasta con el nombre estamos predicando. Segunda venida, advenimiento, adventista, segunda venida de Cristo. ¿La salvación es colectiva o individual? La salvación es colectiva.
Dios viene a buscar a un pueblo, pero la decisión es individual. Cristo nos puede salvar. Cristo te puede salvar. ¡Qué felicidad! Sin embargo, demasiado a menudo dudamos, nos quejamos, nos adelantamos a Dios e incluso criticamos lo que Él hace. Habacuc nos muestra cómo lidiar con los problemas de la vida. Número 1, admitirlos con sinceridad. Número 2, hablarle a Dios al respecto. Número 3, esperar en silencio delante de Él en oración y meditación en la palabra. Y 4, cuando Él habla, escuchar y obedecer. Nunca huya de las dificultades de la vida, porque Dios quiere usarlas para fortalecer su fe. Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le ha dicho a la luz. El justo por su fe vivirá.